el Medbanquete de Mediterráneo. Pollo con papas más ensalada, arroz chaufa y gaseosa a solo 91 soles con 90. No esperes más y pídelo en cualquiera de nuestros locales o también al 715-5555 o en mediterráneo.com.pe. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Continuamos con el programa y les quiero comentar lo que está ocurriendo en medio de una decisión que por supuesto es cuestionada. Es una decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima y que tiene que ver con una decisión del Congreso de la República hacia la Junta Nacional de Justicia. Se tenía que revisar el caso, ¿no? Lo que se había también decidido en comisión para decirle adiós a todos los integrantes, pero finalmente, la decisión de esta Corte Superior, la tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, es dejar todo en suspenso. ¿Pero qué significa esto específicamente? El doctor Ernesto Blume está con nosotros, expresidente del Tribunal Constitucional, a quien, como siempre, le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Este es un tema complicado porque el Congreso de la República tenía que tomar una decisión final, pero la decisión inicial ya estaba dada para decirle adiós a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por diversos temas, ¿no? Que consideraban como hechos graves. Específicamente, esta decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿qué significa? ¿Que ya el Congreso no puede hacer nada más? Bueno, significa, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto a los señores miembros de la tercera Sala Constitucional de la Corte Superior, una grotesca interferencia e intromisión del Poder Judicial respecto de las competencias del Congreso de la República y además una decisión que contradice lo que el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución, ya había dejado sentado específicamente en la sentencia 74/2023, que corresponde a un proceso competencial que promovió precisamente el Congreso de la República contra el Poder Judicial a raíz de una serie de decisiones del Poder Judicial, como por ejemplo en el caso de el Defensor del Pueblo, que pretendió paralizársela y que se paralizó en realidad, el caso de dejarse en efecto la ley en el tema de SUNEDU, el caso de la investigación contra el señor Salas, etcétera. Es decir, ya el Poder Judicial había tomado algunas decisiones y frente a eso el Poder Legislativo demandó al Poder Judicial frente al Tribunal, promoviendo lo que se denomina un proceso competencial. Y el Tribunal dejó claramente establecido, declarando fundada la demanda, es decir, dándole la razón al Congreso, que el Poder Judicial no se puede entrometer en el ejercicio de las competencias propias del Congreso de la República, entre las cuales está el investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y además es una determinación reciente del Tribunal Reciente, esta es una sentencia del 23 de febrero del año 2023. Entonces es penoso observar que el Poder Judicial, lejos de someterse a la línea interpretativa del Tribunal Constitucional, como lo manda expresamente el título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, que dice que los jueces interpretan y aplican el derecho de acuerdo a la interpretación hecha por el Tribunal Constitucional, entren en una suerte de rebeldía y pretendan imponer una decisión al Congreso de la República. Pero entonces el Congreso de la República, ¿a quién le debería hacer caso? Porque ya es una decisión tomada por el Poder Judicial, que en alguna situación legal podría ser revocada, ¿o qué pasos podrían seguir? Bueno, frente a esta decisión de la sala que acabamos de mencionar, cabe interponer recurso de apelación, que permite elevar al superior jerárquico. Ahora, ¿quién es el superior jerárquico en este caso? Es la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, integrada por 5 magistrados, que es la que va a tener que resolver este tema en segunda instancia. Y por lo tanto, yo diría que habiendo esta medida, sería prudente, en orden a respetar el marco constitucional y legal, acatarla.
¿no? Porque es un mandato judicial. Pero entonces, ¿de qué sirvió el pronunciamiento del Tribunal Constitucional? Yo creo que ahí pues habrá que hacer las denuncias respectivas, las investigaciones correspondientes y establecer a los responsables, porque lo que está ocurriendo es pues una actitud de rebeldía frente a una decisión del Tribunal Constitucional, un desacato de una línea que ya el Tribunal marcó, y eso es lamentable. Ahora, lo que es mucho más lamentable para mí es que tengo entendido que algunos miembros de la Junta han ido a Washington y están haciendo un reclamo internacional. Por lo menos están levantando la voz, ¿no? Y ahí está Imelda Tumialán, por ejemplo. Bueno, yo lo que pienso es lo siguiente, esto es algo que debe el Congreso investigar. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido en este caso es un mecanismo de intercontrol del poder previsto en la Constitución. Es decir, frente a una denuncia constitucional, el Congreso promueve o inicia una investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en ejercicio de sus competencias. Y por lo tanto lo que tiene que hacer la Junta es defenderse y explicar lo que haya que explicar frente al Congreso. Pero esto de convertir un tema interno en un reclamo internacional es grave porque es no pensar en el Perú. Se han reunido con el subsecretario adjunto en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Bueno, de todas maneras es convertir un tema interno en un tema internacional. Y es no pensar en el Perú, es anteponer la posición propia frente a los altos intereses del país. Y lo que todos los peruanos debemos hacer es siempre tener una actitud solidaria para que el Perú esté bien en la comunidad internacional y no ir a desprestigiar al Perú y convertir un problema interno como si fuera un problema internacional. A mí me parece que eso es sumamente especialmente grave, porque no hay ninguna injerencia, ¿no?, desde esta parte. Mire, yo creo para que se pueda intervenir. Lo que se gana es agrandar el escándalo, llamar la atención, crear inestabilidad y contribuir a un clima de efervescencia que no le hace bien al Perú. Yo critico severamente a quienes utilizan esta metodología y lo he dicho en varias oportunidades. Hay un sector muy insignificativo de quienes discrepan con la democracia en este país y algunos que están cerca y fungen de demócratas que no tienen ningún reparo en ir a los foros internacionales a dejar mal al Perú. Y eso tiene que evaluarse en algún momento y debe sancionarse. Por eso justamente no se puede permitir. Le preguntaba cuál era el objetivo de esta reunión que además se dio en el marco de la participación de Dina Boluarte también en el extranjero, que bueno, ese es otro tema que tocaremos después. Es evidente que hay un interés ahí desestabilizador, ¿no? Claro. Hay gente que no piensa pues en el Perú y lo que quiere es desestabilizar. Y el otro día he visto también con preocupación que un respetable miembro de la comunidad política nuevamente trae el tema de adelanto de elecciones, lo cual a mí me parece censurable porque el adelanto de elecciones no está habilitado en la Constitución. Entonces yo digo, si queremos construir un Estado constitucional en el Perú, tenemos que empezar por algo elemental. Respetemos las reglas constitucionales. Y si las reglas constitucionales no habilitan un adelanto de elecciones, pues no hablemos de adelanto de elecciones. Juguemos limpio. Juguemos limpio. Pero parece que aquí cada uno juega su partido y cada uno mueve sus fichas sin importarle el país. Y eso realmente es muy, muy triste, muy penoso, muy censurable. Y ojalá surjan políticos que sepan anteponer el interés del Perú a los intereses particulares o a los intereses partidarios. Porque el drama de este país es la falta de compromiso de los personajes políticos y muchas veces el caudillismo y simplemente el egocentrismo y el afán de figuración y salir y simplemente tener el poder por tener el poder y no pensar en el país. Ahora, mientras sucede lo que usted nos puede mencionar, que es una apelación a una instancia superior, que se pueda revisar por qué no se tomó esta decisión del Tribunal Constitucional y se ingresa a un tema de rebeldía, lo cierto es que esta remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ha quedado en suspenso,
no sé si en cancelación total, pero sí en suspenso. Se estaba investigando por que Inés Tello era cuestionada al superar el límite de los 75 años, por haber incumplido con presentar un informe anual en el Pleno del Congreso, por la filtración de información reservada, por difundir un comunicado a favor de Zoraida Ábalos. Es decir, era una serie de hechos, no uno solo, era un conjunto de hechos que ponían en la mira a varios integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Pero lo que se decía es que algunas firmas no eran totalitarias. ¿Por qué se tenía que remover a todos los integrantes si la falta tenían algunos nombres y apellidos? Ese es un tema que obviamente lo debe evaluar en su momento el Pleno, y por eso el artículo 157 de la Constitución establece que se requiere una mayoría hipercalificada de 2/3 del número legal, 87 votos. Desde mi punto de vista, entre las imputaciones formuladas hay algunas que son sumamente graves. Yo veo con especial preocupación ese comunicado en donde la Junta, a pesar que es la que fiscaliza a los jueces y fiscales y puede inclusive sancionarlos o puede ratificarlos o no, se convierte en defensora de la señora Zoraida Ábalos y lo hace abiertamente y a través de un acuerdo aprobado por todos los miembros de la Junta. Y se regresa al mismo punto, esta injerencia inadecuada efectivamente, hacia una potestad del Congreso de la República. Efectivamente. Y por otro lado, el tema de la edad, porque el artículo 156, me parece, de la Constitución dice muy claramente, para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75. Es decir, el requisito de la edad es consustancial al cargo de miembro de la Junta. Y sostener que una persona tiene que cumplir el requisito para entrar y cuando cumple la edad puede seguir habiendo accesitarios ya designados a través de un proceso de selección, me parece que es totalmente equivocado y además censurable. Luego, el haber omitido comunicarle al país su labor durante 2 años seguidos, incumpliendo expresamente un mandato de la Constitución, que no es un mandato que está por gusto, porque lo que quiere el legislador constituyente, y eso fluye del diario de debates del Congreso Constituyente Democrático, es que haya una transparencia en todo lo que se refiere al control de la conducta de jueces y magistrados. Y eso se da a través de un informe anual que se remite al Congreso, pero el informe en realidad es al pueblo del Perú, porque los congresistas están representando a todo el electorado. Muy bien, no quiero que se termine el tiempo sin que usted me comente algo importante, porque entiendo que forma parte también, es así, usted me corregirá, de la asesoría que se le da a la presidenta, ¿no es cierto?, en temas constitucionales. Formo parte de una comisión de alto nivel integrada por constitucionalistas que no tiene una relación de dependencia con la... Pero continúa en ella. Continuamos, pero no asesoramos en temas puntuales, sino nosotros evaluamos algún tema de significación constitucional y lo estudiamos y lo explicitamos. ¿Hasta el momento recuerda alguno? Por ejemplo, hemos elaborado una opinión sobre el tema de la bicameralidad y cómo debe ser el mecanismo de elección. ¿Lo conversan directamente con Dina Boluarte, no? No. De ninguna manera, solamente lo trabajamos a nivel entre ustedes y emiten y emitimos una opinión que se le entregamos al primer ministro. No tenemos un trato directo con la presidenta ni le prestamos asesoría en temas puntuales. Esa es una argumentación que se está utilizando por algunos sectores para debilitar a esta comisión, que dicho sea de paso, trabaja ad honorem y simplemente por un sentido patriótico de brindarle al Perú un sustento constitucional, en la línea de fortalecer el sistema constitucional y en la línea de enfrentar el embate de que es víctima el país por una serie de elementos que quieren desestabilizar la democracia. Ahora, yo se lo preguntaba para ir un poco más allá de los temas constitucionales, la participación de Dina Boluarte en Estados Unidos, lo que ocurrió con Ana Gervasi.
daban motivo para que ella pudiera renunciar. ¿La canciller era la mejor decisión? Mi impresión personal, porque este es un tema que no se ha visto en la comisión, yo creo que sí. Yo creo que ha habido un error a nivel de los mecanismos de coordinación de nuestra diplomacia peruana, que ha significado dejar mal a la presidenta, porque se habló de que había una entrevista ya concertada y eso parece que fue una descoordinación. Tanto es así que ha habido dos renuncias de por medio, ¿no? Ahora, creo que el tema tampoco da para más. Yo creo que la señora Boluarte ha hecho lo que ha podido dentro de la coyuntura, pero la falla viene por los expertos que debieron coordinar el tema diplomático. Haber guiado. Perfecto. Lo que no da más tampoco es el tiempo en el programa. Un placer haber estado con usted, como siempre. Muchas Muy gracias buenas noches por la invitación. Nosotros nos vamos, se quedan con Beto Ortiz. Chao, chao.